Javier, es decir, entre los hermanos, ¿qué número hacéis? A ver si me Pues acuerdo. nos llevamos 4 años del mayor, yo el segundo Mayor, y segundo. el pequeño en Canadá. Y el pequeño en Canadá. ¿Y tenéis alguna hermana más? ¿O hermano? Perdón. No, murieron Ah. otros tres. Los otros tres murieron, sí. Sí, Bueno, ya me comentaste, pero bueno. Vale. Y entonces, bueno, 4 años de diferencia. Entonces, ¿qué año naciste, Javier? Yo nací en 1942. Ujú. Vale. Muy bien. Y siendo segundo, supongo que fuiste a América el segundo, ¿o cómo fuiste? ¿En qué orden fuisteis? Sí, primero fui yo. Antes es que estábamos en contrata Ujú. y a los 3 años y medio teníamos que volver a España. Ajá. Y luego si querías regresar, regresabas como nuevo. Lo que habías estado no te valía para nada. Ya. Sí, entonces este fue y volvió. Y a la vuelta otra vez fue y yo fui con él, pero a distintos sitios. Ujú. Ah. Sí. Ajá. Y yo estuve en California y este estuvo en Arizona. Vale. Bueno, para ti fue la segunda, ¿no? Sí, Sí, la ¿Que segunda ibas? vuelta. O la segunda contrata, vuelta. Sí. Fuiste a Arizona. ¿A qué parte de Arizona? Era En Casa Grande. Casa Grande. Ah, sí, me suena. Vale. ¿Y de California? ¿Qué sitio era? California, pues yo estuve a unos 70 millas de Fresno, California. A 70 En millas. Los Vanos. Ah, en Los Vanos. Sí. Ujú. Y entonces, bueno, siempre suelo preguntar algo sobre antes de ir, Sí. cuando eres pequeños y tal, ¿no? Alguna cosa pues ya me contaste y tal, ¿no? Pero, ¿tú te acuerdas algo más, por ejemplo, de las Navidades, cómo celebrabais? Ah, bueno, sí, pues celebrábamos como todos aquí en el pueblo, pues, con los turrones y todas esas cosas Ujú. que se daban, se comían por las Navidades, Mm. esperando con mucha ilusión. Sí. Claro. En familia, nos juntamos todas las Navidades. Vale. ¿Y el día de Navidad, o sea, había alguna comida especial o hacíais en casa algún fuego especial o sea, se hacía? El No, fuego, bueno, la comida siempre va algo más especial, pues sí. sí, Ujú. Pero bueno, y al final con los turrones y todo eso, al final de la cena, Ujú. Nochebuena y Nochevieja, Ujú. Reyes, Ujú. de eso Pues celebrábamos, sí. Ya, Es- muy bien. Y luego, aquí, ¿qué fiesta se celebra? el santo aquí del Santo, pueblo, sí. San Esteban. San Esteban, hombre. Sí, San Esteban, ¿no suele ser el 26 de diciembre? exactamente. ¿Y se celebra ese día? sí, aún Sí, se hace algo, pero, pero- ya no es como antes, ¿no? Ahora que la gente tampoco, como no está aquí en el pueblo, pues normalmente se espera que sea sábado o domingo para celebrar. Sí. ¿Y se hace algo en el pueblo? No. Pues- El pueblo precisamente no. Suelen hacer ahí un poco de lunch Sí, en el centro, un poco Espera. sacado de chistorra, queso, tal, para el que quiera ir. Ya. todo eso después de misa. Ujú. Primero misa y luego Ya. esto. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y San Juan se hace algo? O sea, la víspera de San Juan, ¿no? ¿Se hacen fogatas? Antes ¿Se más hacía? sí, antes solíamos traer de por ahí orreas. Orreas. ¿Qué le llamáis a orreas? Orreas son pues una mata Ah. que sale en el monte. Ujú. Tiene como unos pinchos
Ah. O sea, la hoja es Sí, tiene como pincho. sí, 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 sí. Y eso arde muy bien, Ah. es como tea. Ah, ya. Sí. ¿Y eso en San Juan? Sí, solíamos ir los de críos a recoger para el día de San Juan. Pero el día de San Juan se hacía una hoguera grande ahí. ¿Una sola o...? No, no, una. ¿Una? ¿En la plaza o algo así? ¿O qué? Sí, aquí en la plaza está ahí. Ujú. Sí, aquí sí. Ajá. Esto antes no estaba como ahora, eran eras. Antes era todo tierra, no es como ahora está dentro todo. Eso es. Ujú. Sí, o sea, Y eso en San Juan, en la víspera, supongo. La víspera Sí, de San Juan, sí. Y la gente saltaba, Sí. los jóvenes Sí, saltabais sí, encima. Hombre, era lo más bonito, saltar. Ajá. ¿Y al saltar solíais decir algo? No, ¿Se No, decía algo? ¿Algo de sarna afuera o algo así? No, no. aquí no. Muy bien. Cada sitio tiene sus Sí. cosas. Su palabra. ¿no? Muy bien. Y entonces, bueno, fuiste, en tu caso fue la segunda vez que fuiste. ¿En qué año fuiste tú por primera vez? En el año 62. 1962. Y seguiste el mismo proceso que tu hermano Esteban, es decir, primero hablar con Ana Mari Marín, hacer los papeles y todo eso. Sí. Ujú. Pero primero nos reclamaban de allí. Ah, sí. Los dueños de las ovejas Ujú. nos reclamaban. Y después, al reclamar, Marín se encargaba de todo El papeleo. todo el papeleo y todo eso. Sí. En tu caso, de los vanos, ¿quién te reclamó? Pues, ¿te acuerdas? Pues a mí me reclamó uno aquí de Snoz, que estaba en América y ya tenía ovejas, Ujú. sí, ovejas propias. Ya. ¿Y te acuerdas del nombre? O- Joder, José, ¿no? sí, José, la verdad. José. Sí, José. José... José Vizcay. Vizcay, ¿eh? Sí. Ajá. ¿Y tenía ovejas? ¿Tenía un rancho o algo? Rancho, no precisamente, no tenía muchas ovejas él. Pero como tenía amigos pastores, Ujú. propietarios de ovejas, pues por medio de él yo fui a trabajar para Tolbet. Ujú. ¿Cómo se llama? Tolbet. Se escribe Talbot. Ajá. Ah, sí. Pero primero con las ovejas, ¿no? Sí, sí. Tolbet, ¿cuánto tiempo estuviste con las ovejas? Pues, estuve 3 años y medio y luego regresé Ah, aquí. a España, obligatorio. Ujú. Sí. Luego volví. Se acaba la contrata. Volví otra vez y en la segunda contrata ya ya dejaron hacer los papeles americanos. Ujú. Y entonces ya te quedabas libre. Ujú. Podías ir a cualquier sitio. A ¿Era una trabajar. especie con permiso de residencia o algo? ¿Era? Exactamente. Ajá. Y en la segunda. Sí. Ujú. Vale. En el caso, o sea, cuando volviste a los 3 años y medio, después de estar en los vanos, ¿también regresaste? Pues Esteban, ¿también regresaste? ¿O te quedaste ahí? O sea, ¿regresaste con tu hermano? Volví también otra vez. Ah, Sí. vale. Y yo hice 3 viajes. Tres. La tercera contrata no la terminé, Ah, ujú. porque me vine con los padres cogidos y Sí, estuve 2 años y algo. claro. Y entonces me vine sin cumplir la contrata. Ujú. Ya. Pero bueno, Bueno, entonces esos 3 años y medio primeros en la zona de los vanos, ¿no? Con este José Vizcay de patrón. ¿Cuántos estabais más o menos con él? Ese José Vizcay me encontró patrón a mí. Él, Ah, yo no vale, trabajé vale. para él. Es un poco intermediario, ¿no? Sí, Hizo. yo trabajé para Tolbet, Ah, ya te he dicho. o sea- Es otro patrón. Ah, vale.
O sea, que era un americano. Sí, eran americanos, sí. Eran 2 hermanos. Ajá, El padre se les murió y yo trabajé para los hermanos. ajá. Vale. Y bueno, ¿en qué consistía más o menos el trabajo? ¿El trabajo? Pues el trabajo consistía en cuidar un rebaño de ovejas cuando estaban sin parición, o sea, estaban preñadas, Ujú. por decir así. Entonces se juntaban 2000 cabezas con un pastor, con las 2000 ovejas. Ujú. Y en el invierno, pues se hacía la aparición Ujú. en las alfalfas, en el llano, Ujú. Ya. Sí. Y cuando se juntaban 1000 paridas, Ujú. sus borreguitos, Mm. ya estaba, cogía un pastor y cuidaba en las alfalfas las 1000 ovejas con los 1000 borreguitos. Ujú. Ya. En ese tiempo las ovejas comían la alfalfa. Exactamente. En las Están alfalfas que los dueños de las alfalfas, a partir de noviembre ya no cortaban la alfalfa y entonces esas alfalfas las arrendaban a los pastores, a los dueños de las ovejas. Ujú. Ya. Y, y o sea, por ejemplo, ¿tú estabas solo al cargo de 2000 ovejas o tenías a alguien más ahí? Si no, no, echando- allí echando solo, todo? allí en California solo, sí. Digamos en el campo. Sí, sí. Tocaba estar solo. Alfalfas y luego a partir de enero así que ya estaban con los corderitos, Ujú. pues se subía a las montañas, le llaman ahí las lomas, Ujú. unas montañas bajitas, Ya. estaban cerca del pueblo y allí es donde se engordaban los corderos. Ujú. Todo cerca, digamos, de los vanos, ¿no? Sí, sí. Sí. Pues, O sea, no os tocó moveros No, no. a otros sitios. Ya. Y con este Talbot, ¿había más gente de aquí, de Erro, o de sí, Navarra? O de de... aquí estuvimos, joder, de Arraiz, estaban 4 hermanos. Otro que no era hermano, 5. Uno de Leyún, 6. Y mi hermano pequeño y yo, Ujú. 8, El hermano pequeño que luego se fue a a Canadá. Canadá. Bueno, vino aquí y tuvo que ir a la Meli. Ah, Luego, pues, como decían yo, que si tiene algo que ha regalado, que dé un paso al frente. Bueno, y estuvo operado del oído y dio un paso y le llevaron a Burgos, creo, a pasar un reconocimiento y allá le dieron por inútil. bueno. Y de ahí se fue a Canadá, Ajá. por mediación de aquí de los que había aquí, que eran ellos de Juarbe. De Juarre, sí. Y fue como turista. Ujú. Y estuvo yendo a la escuela. Sí, fue como turista, pero allí tenía que haber alguien que respondiera por él. En cuestión de dinero, o sea, que tendría pues que tenía una pasta, por decir algo. Sí. Ujú. Si no, no. Tenía que hacerse cargo. Ya. Por si alguna cosa fallaba o lo que sea, él era el responsable. Ujú. Sí, él Ya. que le llevó. Y Juan lo apunté, pero ¿cómo se llama este hermano pequeño? Daniel. Daniel. ¿Qué años más joven? 4. 4. años. Este 4 mayor, y yo en medio con 4 y el pequeño 4. A este le lleva 8. Muy bien. Y entonces en ese viaje,
contigo al menos fue Daniel y fue más gente, o sea, el primer viaje, ¿eh? O sea, fue más gente de aquí, del Valle, de Navarra. Sí, pues esos que te he dicho, nos encontramos de Aldaiz y de Leiyún, y todos fuimos prácticamente en el mismo año. Ajá. Sí, En avión y tal, ¿no? sí, en avión, sí. Ujú. Sí. Vale, vale. Y bueno, llegasteis a la zona de los Vanos y igual ya habías oído hablar cosas a través de tu hermano, lo que sea, pero ¿qué impresión te dio la primera vez que llegaste ahí? Bueno, la impresión, pues una cosa nueva que no habías estado nunca con ovejas así. Mm, Lo demás, bien. Como había mucha gente, pues, como te he comentado, pues prácticamente para aprender el inglés andabas muy mal, porque ya. entre los amigos que estábamos de aquí Ujú. y la gente mexicana que hablaba el castellano, pues era un poco difícil Ya. aprender el inglés. Practicar, ¿no? Em, ya, y cuando estabas solo, ¿estabas en un roulotte de estos, un carro campo Sí. o un carro campo de estos? Sí, una roulotte, sí. Una roulotte. ¿Y cada cuánto tiempo medía más o menos el campero? Pues el campero, bueno, normalmente cuando iba a hacer una visita, ya el pastor pedía hacía un papel, pedía las provisiones, lo que le hacía falta, y entonces, según la necesidad que tenía, pues volvía al día siguiente o a los 3 días, o dependiendo de eso. Sí. Pero normalmente cada 3 días así. Sí. Sí. Bueno, y el resto del tiempo tocaba estar solo. Sí. Yo, Ovejas y tal. en mi caso particular, puedo decir algo. Sí, hombre, claro. Pues yo tuve suerte, bueno, suerte entre comillas, porque trabajar duro. Pero no estuve yo cuidando ovejas. Como el patrón se hizo socio con un vaquero Ujú. y cogieron 16.000 ovejas. Tenían entre los dos. Ujú. Entonces hacía falta 2 camperos. Los camperos nos dedicábamos a llevar las ovejas. Por ejemplo, aquí había un campo de alfalfa. Cuando comían ese alfalfa, pues igual llevabas otra alfalfa a 10 kilómetros y así. Entonces tenías que llevar la roulotte del campo, del pastor, y así. Luego, Estuviste más de campero. Sí, ¿no? sí. Desde el principio. sí, desde el principio, ¿no? Vale. Luego pues, se trabajaba mucho, por ejemplo, en la aparición también. Ujú. Pero lo más duro era en las trasquilas, cuando se desquilaban las ovejas. Ujú. Joder, hacer corrales, venían los mexicanos y hacían una partida en un día. 2.000 ovejas, Esquilaban 2000 ovejas. sí. Ah. Entonces tenías que quitar todos los corrales y a otra partida que estaba, pues igual estaba a 10 kilómetros o igual a 20 o así, en esa situación. Y así hasta acabar con todas. Ujú. Bien. El trabajo más duro que hacíamos. Así, ¿eh? Ese era. Sí. Y muy bien. Lo demás bien. Ujú. Llevar el ganado de un lado a otro, pues, ya teníamos el pick-up que llamamos allá, camioneta, un pick-up Sí. para llevar las provisiones, para llevar el camping. Ujú. Y cuando ibas en camino, pues ovejas que igual, alguna igual coja o que tal y cual, pues que no podías seguir la marcha, la tenías que coger y meterla al pick-up. Sí, y así Ujú. era la vida. Ya. Bueno, y 3 años y medio, ¿no? En la Sí, primera 3. vez. Sí. Y Y después, la segunda contrata, un segundo. Pero en esos 3 años y medio, por ejemplo, te ponías en contacto con la familia.
Ah, sí. por carta. Escribir, escribir. Escribías. Sí, claro. Ajá. Bueno, ¿y qué solías contar? ¿Un poco cómo iba la vida ahí? O... Pues sí, la vida, contábamos lo bueno para que no sufrirían los padres. Sí, va, pero bueno, tampoco lo pasamos mal. Como estamos gente conocida y... No, en realidad la vida era dura, porque al final... Sí, dura, bueno, pero tampoco, yo creo que bueno, sufrí un poco el cambio, pero lo Sí, demás no. claro. Lo demás no. Ujú. Y había cosas que ya sabías. El trabajo, aquí antes también hemos trabajado duro, Sí. y el trabajo de allá pues no era duro, pero no tan duro tampoco. Ujú, ujú. Sí, Ya, era Sí. para nosotros fácil de llevar el trabajo. ya. Sí, Sí. Ya tenías cierta experiencia, ¿no? O sea, claro. cosas así. Sí, estábamos ya hechos al trabajo. Estábamos más aburridos para... Yo con 21 años fui. Ujú. Sí. Y estando ahí, pues esos tres años y medio iniciales, pues, no sé, te tocó juntarte con otros que habían ido aquí, pues, no sé, en alguna fiesta, no sé si Navidades o... Sí, ¿En dónde os juntabais? pues el picnic. Había un picnic. Sí, en los vanos había un picnic. Ujú. Luego otro había en Fresno. Luego por el norte había varios, pero por ahí no íbamos nosotros. Las Vegas. Sí. En el picnic de los vanos, ¿qué hacían? ¿Qué cosas hacían? Pues recuerdas? había música y baile y Ujú. esas cosas había. Ya. Sí. Luego comida. Ujú. Eso. A ese picnic se solía hacer alguna misa. Es que bueno, yo alguna vez he estado ahí y no sé si en el picnic de Fresno, de Sí. tal, y de San Francisco también se suele hacer una misa. Sí. Se suele hacer, Se ¿no? hacía misa también, sí. Ajá. Sí. Y Era un párroco y... había pero al aire libre, ¿no? No en- Sí, sí, al aire. Donde se celebraba el picnic, allí hacían la misa. Ujú. Vale. ¿Era algún cura que había ido de aquí o que era de...? Sí, ¿te acuerdas? normalmente sí, porque ya había varios curas de aquí que Ujú. fueron allí, sí. Ya. Bien, bien. ¿En los vanos había frontón o algo? Sí. ¿Y en ese picnic se hacía algo con el frontón o...? Pues no, el montón no, porque ya digo, se hacía, Ah, había como unos jardines en las afueras y Ya. allí se hacía todo. Ujú. Sí. Vale, vale. Había que buscar también, iba mucha gente y entonces Ujú. había que encontrar un sitio aparente para tanta gente. Ya. Ujú. ¿Había algo de danzas así vascas o algo así? O... Sí, de esas cosas ya había. Ujú. Sí. No habría también escolaris, ¿no? O... Pues no sé si recordarás, yo no. Escolaris, ¿no? No, en Arizona lo que es, no. Ahí tampoco, ¿no? Vale, vale. Muy bien. Entonces os juntabais ahí en el picnic que solía ser en verano, ¿no? Sí, iba a ser en verano. Ujú. Y ahí os encontrabais con gente conocida. Sí, pues claro, de un sitio y otro, que sí, Ujú. que trabajaban por esos alrededores y bueno, gente que se desplazaba de otros sitios. Ujú. Acudía mucha gente, sí, al Ujú. picnic, sí. Ujú. Entonces más o menos te tocó tres picnics en esa primera... Bueno, Sí. no sé si pudiste ir. Sí, sí. Bien, bien. Porque yo cuando ya nos quedamos, en la segunda contrata, ya nos quedamos, bueno, yo por lo menos tú no sé, ya nos quedamos libres, ya nos dieron el carnet de El Green Card, Card, ¿os dieron? sí. Ajá. Ya al cabo de los 3 años y medio. No, entre los 3 años y medio y los 7. Ah, Ahí. vale, vale. Puede ser sobre los 5 y medio o así. Ujú. Sí. Ya. Bueno. Y entonces, pues la gente, claro, en las ovejas es donde menos se ganaba, Ujú. de pastores. Ujú. Y ya unos para un lado, otros para otro, mucha gente se fue a Chino, a las lecherías.
Ah, lecherías. Sí, en Chino, al lado de Los Ángeles, Sí. pues había mucha lechería. Ujú. Y luego, por San Francisco y Los Ángeles, en jardinerías, haciendo jardines a... Sí. Pues claro, que allí son todo casas bajas, Ujú. pues cada uno tiene su jardín. Y entonces, por un tanto, o sea, arrendabas, te quedabas de acuerdo y tenías que cuidar el jardín. Claro. Poner flores, cuando estaban malas, cambiar. Sí, sí, sí. Yo no estuve en eso, ¿eh? Claro. Y en ese segundo, entonces, viniste al cabo de los 3 años y medio. Aquí, ¿qué sería? ¿Verano cuando viniste? Sí, en mayo. Mayo. Sí, Y decidiste, bueno, volver, ¿no? sí, ¿Al mismo sitio o no? Sí. ¿Sí? sí. Para los hermanos Talbot. ¿No? Eso es. Y entonces, estando ahí, en esa segunda contrata, Sí, 5 años o te Sí. dieron el green card. eso es. Ah, Sí. ya, ya. Y entonces ya, pues eso. A mí me gusta, como tenía tan relación con algunos que tenían rancho de allí, y me fui a un rancho. Ujú. ¿Sí? Allí teníamos siete pompas que sacaban agua, Ujú. 7 en todo el terreno. El terreno estaba dividido en varios potreros y regábamos, pues regaba todos los potreros. Ujú. Y al mismo tiempo, las vacas que había allá y novillos, pues cambiabas de sitio. Cuando ya comían en un potrero, se pasaba a otro y ese potrero se regaba. Ujú. Y así nos íbamos manejando. Y eso es la labor que hacías en esa segunda En contrata. la segunda contrata, ya cuando me salí de las ovejas, Ujú. ya, Ya. para ser ranchero. Ajá. O sea que, oye, como Ya. ranchero, ¿no? Y allí, Pues sí. y allí mismo, en los vanos, sin moverme nada. Ujú. Sí. Ya. Y en eso también, bueno, no sé, tendrías cierta experiencia, ¿no? Porque aquí también tenéis vacas o algo. ¿Teníais? Sí, vacas, sí. Vacas y ovejas, yeguas. Ujú. Lo que pasa es que allí andábamos en grande escala. Lo grande. 2000 novillos. Wow. Ujú. En el invierno le daba de comer a 2000 novillos y pues tendría como unas 200 vacas. Ujú. Les daba de comer solo. Ya. Había una pila de pacas de alfalfa apiladas. Y entonces esas pacas cogía y las ponía detrás del tractor en un remolque. Ujú. Me iba a los potreros solo, y le ponía el tractor en primera y yo me subía al remolque, el tractor ahí iba. Y yo, pues, las pacas tenían 3 hilos de alambre. Ujú. Entonces, con un hacha y los hilos de alambre, cogía con la mano izquierda, pas, cortaba, pum, y tiraba la alfalfa para que Ujú. el ganado comiera. Ya. Wow. Porque claro, las vacas y los novillos están ahí fuera, Sí, sí. esperando un poquito, tal. Esperando. Si en el invierno, como no, pues eso, en el invierno en todos lados la hierba no crece. Y entonces hay que darles de comer. Wow. ¿Y quién cargaba al tractor? Solo yo. Bueno. Me manejaba muy fácil, porque tenía una grande. Al principio de abajo cargaba un par de pilas y cuando ya no podía más, iba para adelante y cogía de arriba y así iba haciendo. Manejaba fácil. Sí. Y en ese rancho, lo mismo, más o menos había gente de aquí también o estaba menos gente. Ahí no. ¿Estabas como solo de esta zona? Sí. Eras el único. Solo, sí. ¿No había de Navarra más gente? No. Pues allí en los ranchos que por alrededor y todo eso, había
mucho mexicano, Ajá. en los ranchos. Ya. Pero por aquí no coincide yo, por lo menos. Ujú. Ya. Bueno. Pero bueno, ahí en esa segunda fase, digamos, lo mismo. Igual de vez en cuando podías ir a algún picnic de estos, Sí, algo sí, así. sí. Estaba cerca de los vanos, estaba cerca. Sí. ¿Cómo te- La vida hacía igual. Sí. ¿Cómo te movías en un pick-up? Sí, tenía Es un un pick-up. Sí, un pick-up. Ujú. Bueno, así. Y en esa segunda vez, ¿pudiste practicar más el inglés o lo mismo? Como había muchos mexicanos. Pues sí, poco. Yo lo que más aprendí a fuerza fue cuando estaba con las ovejas. Como estaba de campero, pues derecho o torcido tenías que, a veces obligó a hablar y a hacerte entender como Ujú. fuera de una cosa y de otra, ¿no? Ujú. Cosas del trabajo, de las ovejas. Mm. Pero bueno, ya anduvimos. Yeah. Sí, nos arreglamos bien. Ya. ¿Y las navidades que te tocó estar allí, dónde las pasabas? ¿Os hacíais alguna cena de Navidad, alguna cosa? Sí, allí hacíamos la fiesta en Hotel Vasco en Los Vanos. En los Llanos, Sí. en el Vasco. Sí. ¿Y ahí qué tipo de gente os contabais? Quiero decir, de aquí, de Pues Valle de Erro, sí, de Baztán, no sé. pero tampoco mucha, ¿eh? Mm. No. Sí, de bastante también sí había gente, sí. Mm. Había gente que tenía ya, pues estaban, con ovejas eran patrones y Ujú. esa gente ya acudía, sí, a la fiesta. Ujú. Sí. ¿Qué consistía en una cena o música o qué cosas había? Ahí en Navidades, quiero decir. Sí, Navidades, pues sí, la cena y baile. Ya, que era New Year, que le dicen, o sea, Año Nuevo, o también en Navidad había. Eso, ¿Eh? Sí, allí, en el Hotel Vasco. sí, eso por Navidades. Por Navidades. Navidades. O sea, en Nochevieja se hacía también. Nochevieja se hacía el día de los disfraces, Vale. se hacía la cita en fiesta. Ajá. Todo el mundo disfrazado. Digo, joder, Sí, ¿eh? sí, hacía buena huelga. Sí. La gente que se disfrazaba, pues. Buah, pues eso, disfrazar de cualquier cosa. Claro. Tapar la cara con... Indio, yo. Sí, pues sí, lo que le apetecía a cada uno. Ya. Sí. Ujú. Y hay, por ejemplo, bueno, habría música, pero ¿vosotros cantabais entre vosotros o algo? No sé, si cantabais algo. No sé, nada. No, se seguía la fiesta, lo que había y nada. Ujú. Hombre, se cantaba una canción después de cenar. Ujú. En ese momento ya se cantaba. ¿Te acuerdas Antes ya alguna? salía así. ¿Te acuerdas de alguna? Estaban viniendo... A ver, Joder. que es interesante, me parece interesante que cantabais alguna canción. Sí, pues más que todo mexicanas. Ah, sí, ¿eh? Sí. Mexicanas. Ujú. Sí. Vale, de Vicente Fernández. ¿Alguna canción de aquí, de la tierra? Aquí, mira, eso te había dicho este Marrón, ¿verdad? Ignacio. Ah, Jotas navarras también. ¿Cantabais también? Algunas. Sí, está bien, sí. ¿Alguna jota que te acuerdes? Uh, Bueno, eso, hay muchas jotas. Ujú. ¿Había alguien que acompañara, por ejemplo, si cantabais alguna jota, no sé, que tenía acordeón o algo? los mismos músicos Ah. Ujú. entonar las botas. Ajá. Sí, Porque allá en Arizona. sí, también, sí. California también, sí. Ujú. Ya. Porque igual eran músicos, digamos, también de origen Sí, navarro, había acordeones y había unos que aficionados. Sí, ya solía. Y tocaban bien. Ujú. Muy bueno. Entonces, bueno,
En esa segunda contrata, mejores condiciones, ¿se fue bien? Bueno, además te dieron el green card. O sea, Bueno, sí, eso es lo principal. Por lo menos ya eras libre, podías ir a trabajar ujú, a donde querías, ya. dentro de lo que cabe, ¿no? Los trabajos que podías hacer. Ujú. Te voy a contar una anécdota. Por favor. Pues claro, aquí como estamos pastores, pues había, pues claro, había gente que ya llevaban allí más años, Ujú, tenían hermanos con contrata ujú, y dijo, mira, esto se puede arreglar de esta manera. Hacer una, yo sé de un caso, se hace una boda ficticia, para ver si de esa manera pues podías hacer los papeles. ujú, ujú. Pero no, el caso que se dio de todas maneras, no hubo manera, porque enseguida vino la emigración, claro, porque el patrón donde estaba tuvo que dar parte de que se había ido de baja. ¿Y a dónde ha ido? Pues se ha ido por ahí a no sé a dónde. A ningún patrón se ha ido, Ya. a ningún otro patrón. Entonces vino la emigración y tuvo que salir por peteneras a Canadá. Ajá, Canadá. Sí, Ujú. Bueno, y ese era Navarro. sí, Y esa boda ficticia, bueno, ficticia, no sé, sí, se sí, ponía para con hacer una papeles. mujer americana, ¿no? O mexicana, porque Mexicana. había muchos mexicanos Por lo con menos papeles. que sería nacionalizada. ¿eh? Claro, Sí, sí, está con papeles de nacionalizada. allí. Y bueno, pero claro, esa mujer, pues en principio tendría que dar su consentimiento, ¿no? Sí, Sí, bueno, daba claro. mi nombre y tal, Sí, sí. pero sabiendo que no era un... Sí, sabiendo que no. Vale, vale. Hasta incluso, yo creo, no sé, pero hasta incluso seguramente que habría que darle algún dinero por hacer eso. Ujú, ya, ya, ya. No sé, Ya, ya. pero pienso. Hubo algún intento, ¿no? Pero bueno, no salió bien. Sí, no salió Porque, bien. tal. Vale, vale, vale. Tuvo que regresar, tuvo que regresarlo, tuvo que ir a Canadá. Ujú, Canadá. Claro, y entonces, pues bueno, y entonces a Canadá entraba, digamos, como turista, ¿no? Y al menos podía estar un tiempo, ¿no? Pues sí, ahí, ya, como he dicho antes de mi hermano, pues sí, Claro. fue como turista. Ujú, Luego, Fue eso, yendo al colegio a aprender el inglés. sí, eso también. Entonces, cuando ya le hicieron un examen y eso, y le sacó bien, le digo, ya te puedes quedar donde quiera, ahí te vaya, y allá está. ajá. Vale, o sea, otro de los modos de conseguir el green card era, bueno, aparte de este intento de casarse, era pues recibir clases de inglés y tal y demostrar que sabes. Luego algo, pues, No, también, no, que el green card, no, eso no, eso No, era el tiempo que se abrió, por decir algo, la veda de aquí. Ah, vale. Ya las contratas ya dejaron de existir Ujú, y entonces te daban el green card. ujú. Vale. Y vale, en esa segunda etapa también seguías en contacto con la familia a través de cartas. O ya empezaste. No, teléfono, nada. cartas, no había los móviles como hay ahora. no había nada de eso. Ya. Bueno, sí. Y te escribían también cartas de aquí. Claro, Sí, los padres, sobre todo la madre, Sí, y contaba cosas y tal. sí. Pues cómo estaban, cómo iban las cosas. Ujú. Cosas del pueblo y tal, estáis Sí, informados. claro. Ajá. Ya. Y, bueno, por ejemplo, esas cartas habéis conservado, las cartas que os No. enviaban, o la familia Yo se no, ha conservado, no, los que enviáis vosotros. No. Ujú. Bueno, entonces, cuando acabó en esa segunda contrata, ¿qué decidiste hacer?
ya te he dicho, yo me fui a ese rancho, a un rancho, y allí estuve trabajando. Ujú. Vale, eso sería entonces... Y allí estuve para un tal Reca. Ah, RK. Sí, ¿Y de dónde era? francés. Ujú. O sea, la zona vasco-francesa quizás, Sí. ¿no? Ujú. Y él había nacido en la zona vasco-francesa Sí, y vivía ahí. sí. Ah. ¿Y sabes de qué pueblo era o de qué...? No. Ujú. Y ahí estuviste 3 años, ¿no? A partir Sí, del 66 al... hasta los 10 años. Ah, vale. Ujú. Entonces estuviste hasta el 1976. No, 1972. 72, 1972. Ah, vale. Claro, claro. Fuiste... Sí. Vale. 1972 allí, trabajando en este rancho. Ese rancho, sí. ¿Tenía algún nombre el rancho o no? No, no recuerdo, no creo. Bueno, el dueño No era... sería Rancho Reca o... Rancho, sí, RK. ¿Te acuerdas el nombre de este señor RK? Bueno, en realidad este era... el dueño era la hermana, Ujú. que estaba casada con un americano. Ah, El americano, si me acuerdo, se llamaba Jimmy. Jimmy. Sí. Jimmy. Y tendría apellido americano, ¿no? Sí, Jimmy... Jimmy... pero no me acuerdo del apellido. Bueno, bien. Bien, bien. Bueno, entonces, desde el, digamos, desde el 66 al 72, ahí, en este rancho, ¿no? Sí. Luego, en ese tiempo, estos Jimmy vendieron todo Ah, y compró un suizo, ujú. un suizo millonario que vivía en Los Ángeles. Ya. Pues, Y se compró. Y pues yo hablé con él, y vino al rancho, y hablé con él y ya nos quedamos conformes con lo que me iba a pagar. ujú, Y allí estuve hasta terminar. ujú, ujú. Ajá. Con él estuve muy bien, porque eran millonarios, joder, tenían no sé cuánto playa de Sí. propiedad de ellos. Tenía un avión propio, No. solía venir aquí a los baños con el avión. Me llamaba el día anterior, digo, mira, a tal hora voy a pasar y me vas a buscar al aeropuerto. Ya le oía ya, porque joder, me pasaba rozando la cabeza, jodido. Y cuando eso, yo estaba entonces pues regando, haciendo cosas allá, los potreros, y cogía el pick-up y me iba a buscarlo. Sí. Siempre lo primero que ya se almorzaba, pues estaba allí, no había almorzado, no almorzaba nunca tan pronto. Me cogía y me llevaba al restaurante a almorzar. Así. Sí, era muy malo. Ajá. Al restaurante de los vanos. No, aquello era, a ver, ¿cómo era? Joder. Mira. No, pues no me acuerdo ahora. No te acuerdas. O sea, el pueblo que estaba cerca de, Sí, pueblo. del rancho. Sí, Ajá. Y que tenía un aeropuerto pequeño. Bueno, el aeropuerto estaba... era un aeropuerto chiquito. Era. Ajá. Sí, era pequeño. Bueno. Después, cuando ya nos quedamos libres, tú no sé si habías hecho, pero nosotros teníamos que ir al cónsul español en San Francisco. San Francisco. Y allí teníamos que pasar revista cada 2 años. Cada 2 años. Después de conseguir el Green Card. Eso es. Ajá. Y así estábamos en la reserva Ujú. 10 años, hasta cumplir los 30.
estábamos en la reserva. En caso de que hubiese guerra o cualquier cosa, pues te llamaban de aquí de España para acudir al ejército. ¿El ejército de aquí de España o de España. Ah, vale. Y entonces, cada 2 años, Sí, a revisión. Una cartilla, era como una cartilla militar, pero no era esto como la de aquí, era de otro color. Y allá te daban los sellos, el cónsul español en San Francisco, te daban los cuños, y ya, hasta 2 años, a volver. y os juntabais varios en esa. No Oye, coincidíamos. cada uno iba por su lado. Sí, por su lado. Vale. ¿Y cómo hacías? ¿Cogías el pick-up y te ibas ahí a San Francisco o No, ahí solía venir el patrón y iba con el patrón. en avión? Una vez en el avión y otra vez con el coche. Ah, De todo. ¿Sí? ya. Sí. Bueno, esas son nuevas experiencias, ¿no? Sí. Porque bueno, cuando fuiste con el patrón en una avioneta y... Además, como él se ponía así, para aquí, para allá, me cago, me hacía pasar más miedo, me cago, yo arrebo allá. que era suizo, ¿no? Suizo. Ya. Se hacía un poco así también bromista. Sí. Ya. Bueno, entonces, en total 10 años, ¿no? Estuviste... Sí. Wow. No enteros, pero sí, 10 años. Wow. Y entonces, en el 72, ¿decidiste regresar o...? Sí. Ya. Sí, Ya bastante. el padrón me decía, ya volverás. Sí. Pues no tengo ninguna intención. Bueno, si quieres volver, no tienes más que llamarme y aquí está tu puesto de trabajo. Ya. Y en ese tiempo, cuando yo me vine, otro que estaba de pastor, como ya tenía el green card también, era amigo, era de un juez. Bueno, es de un juez, vive todavía. ¿No? Le dije, si quieres ir al rancho este donde estoy yo me voy a ir a España y si quieres ir ahí, dice que tendrá trabajo si yo vuelvo para ti, para mí, tenía varios ranchos.